Vamos a comenzar hablando o explicando en realidad por qué apareció esta nueva constitución, qué es lo que se busca eh, y qué está pensando la gente, porque de pronto uno se empieza a preguntar, pero mm, ¿qué están pensando los votantes del apruebo, no es cierto?, cuando piden estas demandas sociales sin fundamento. Entonces queríamos más o menos discutir ese asunto antes de entrar de lleno en el análisis específico de la Constitución que hemos estado preparando para ustedes. Entonces, lo primero que quería presentarles era lo siguiente. Ya habíamos hablado de la encuesta CEP del diciembre del 2019, donde se observaba que la mayoría de las personas de la población creían que una nueva constitución iba a solucionar todos sus problemas. También, en esa misma encuesta, el presidente Sebastián Piñera tenía un 6% de aprobación, que ha sido la aprobación más baja que se ha visto de un gobierno, o sea, un presidente que está ahí en el fondo marcando el paso, pero en realidad no, perdió toda su legitimidad y todo el apoyo que tuvo alguna vez lo perdió, incluso de las personas que votaron por él. Claro. Ujú. Y lo que queríamos discutir era el tema con el que terminamos el video pasado sobre la violencia, porque hemos visto que hay mucha gente, el 60% de las personas, según la encuesta CEP, está de acuerdo con lo que está pasando y con las manifestaciones. Incluso con la parte violenta de las manifestaciones. La gente está de acuerdo con eso. Entonces es terrible porque un país pierde el consenso sobre el control político. ¿Por qué? Porque eh, cuando carabineros, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas enfrentan a esta gente que está realizando actos de violencia, lo hacen para proteger al resto de los ciudadanos que estamos ahí, ¿no es cierto?, a quienes nos rompieron nuestros negocios, nuestras casas, nuestra ciudad. Entonces, miren el centro de Santiago, está horrible, horrible. La Plaza Baquedano quedó, pero horrenda, horrenda. Había pastito, había florcitas, está horrible, todo quemado, parece como si hubiese caído una bomba nuclear ahí mismo. Esa escalera que está frente al Teatro de la Universidad de Chile, Ujú. esa en el Zócalo ahí del metro Baquedano, Baquedano ya no sí. existe, no queda ni No, nada, no queda, es tierra, es como una cancha de tierra, así está el sí, centro, la última vez que fue a ver para allá. no, y la última vez que yo vi la bajada del metro Baquedano, estaba llena de escombros, llena, 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 lo taparon hasta arriba. Yo creo que, no sé si, creo que ya está funcionando Baquedano, pero no sé si hay No, alguna sí, salida. funcionó, pero me parece que no hay salida para afuera, no, Mm, pasa. Hasta la última vez que supe pasaba por la estación, pero no había una puerta ya que funcionara para bajarse ahí justo en Alameda con mi cuña Maquena. Imagínate, entonces, según la CEP del 2019, el 67% de las personas dice que aprueba una nueva constitución. El problema es el siguiente. Con todas las personas del apruebo con las que yo he hablado, lo primero que les pregunto es lo siguiente. ¿Y tú leíste la constitución? ¿La constitución de Chile la has leído? No, nunca. Y después tú les preguntas, ¿qué es una constitución? ¿Sabes lo que es una constitución? No, no sé. Entonces ¿Qué ahí onda? Pero tú te das cuenta que no tienen ningún argumento racional. Porque, a ver, si yo te pregunto ahora una pregunta, a ver, si yo te pregunto, no sé, pregunto una pregunta. una pregunta, no sé, a ver, respóndeme cuál es el propósito de nosotros en el universo. Ah, pf, Ya, es una pregunta que uno tiene que la pregunta, reflexionar. Es como cuando te hacen una pregunta de física, ¿no es cierto? O de, no sé, matemáticas difícil, un cálculo, no sé cuánto es 100.000 por 800.000, 44, 27 millones, no sé. Y tú no puedes responder de inmediato, porque requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo reflexionar sobre la constitución para un país entero. No puedes responder que sí de inmediato, a tonta y a loca, ¿verdad? Tienes que estudiarlo, tienes que pensarlo. Entonces yo creo que
ninguna persona del apruebo se ha dado el trabajo de leer la Constitución, porque es un trabajo duro y difícil. Cuando una persona no conoce de leyes, no es estudiante de Derecho, es muy difícil que lea la Constitución y que la entienda, porque la Constitución es compleja, es larga, se pueden aburrir, ¿no es cierto? Normal. Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿por qué? Y ahí tú te das cuenta que es algo que han dicho algunos analistas políticos, es que es un argumento emocional. Ellos quieren cambiar la Constitución por un argumento emocional, no es un argumento racional. Por eso cuando tú interpelas a la gente de la prueba, tiene una respuesta visceral instintiva y se enojan. Dice, pero es que ¿cómo no vamos a cambiar la Constitución si es para la sociedad? ¿Me entiendes tú? Con todas las personas de la prueba con las que yo he hablado, te dan una respuesta instintiva, visceral, furiosa, de que tú estás equivocado al preferir el rechazo porque ellos votan a prueba. Pero ninguno de ellos me ha dado un solo argumento, te juro, ninguno de ellos me ha dado un solo argumento racional justificado de por qué quieren cambiar la Constitución, porque no tienen idea. Lamentablemente no tienen idea. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacaron esa idea? ¿Qué crees tú, querido PH? ¿De dónde sacaron esa idea? Yo digo que es una mezcla entre la ideología que se supone pretende defender, que es de la izquierda, de la igualdad entre los ciudadanos, mezclado con el tipo de generación que, o sea, esta es la denominada generación de cristal, que todo le ofende, que Oye, todo pero le si molesta si no cuando están de acuerdo. Y tú debates con ellos y su respuesta es como, me estás ofendiendo porque me dijiste ridículo. No, yo no te dije ridículo a ti, dije que es ridículo que tú pienses en cambiar una constitución que ni siquiera has leído. Y les vuelvo a preguntar, ¿qué vas a cambiar? No sé. ¿Y cómo lo vas a cambiar? No sé, que quiero educación gratis. ¿Y cómo la vas a financiar para poder hacerlo? Pues, para imaginarme yo que lo que quería hacer está bien. No sé. no, esa es ¿Me el entiendes? tipo de gente el tipo de Claro, gente que la gente más fanática ocupa, pues, o sea, son simples títeres de gente que buscan implementar, eh, poner al país un tipo de ideología que no funcionó y no va a funcionar, pero como hay gente que se ofende por todo, ahí está el caldo de cultivo, claro. directamente. Además, te das cuenta que es un No, argumento emocional el que tiene, porque se llenan la boca con la palabra pueblo, ¿no es cierto? Yo le digo lo que está diciendo irracional y me dicen, me ofendiste, me dijiste irracional, dijiste lo que la Constitución nueva es ridícula. Y yo le dije, claro que es irracional, sí, dónde está el documento redactado de la nueva Constitución? O sea, ni siquiera lo han pensado. Entonces, cuando tú te sitúas en ese aspecto, con un argumento emocional donde no hay racionalidad, porque esas personas nos han dado el trabajo, ¿no es cierto?, de estudiar la Constitución como nosotros, de hacer un debate, de discutir, ¿no es cierto?, plantear ideas y plantear soluciones que no sean cambiar la Constitución. no, Entonces, mira, mm, y un ejemplo más, de hecho, si uno ve publicaciones en redes sociales de la gente más de izquierda que agradece a la juventud chilena por despertar, claro, no es coincidencia que justamente la gente que deja la cagada en el país, que queman todo, que destruyen todo, es la gente que le falta madurar. Porque claro. fíjense, siempre le agradecen a los jóvenes, a los escolares, justamente la parte de la sociedad que es más inmadura. Entonces, para mí no es coincidencia que justo a la gente más inmadura calen más este tipo de ideas. ¿No? Y imagínate que hoy día un Guillermo, ¿no es cierto?, ex candidato a la presidencia, y Conocido como además, el bolas con sueños, ¿eh? claro, él, por ejemplo, déjame buscar el Twitter porque lo quiero leer. Él dijo que Chile era un país culiado. Y dijo lo siguiente, porque ese es el nivel de político que tenemos. O sea, este Su tipo vieja que, será culiada, pues, bueno, sí, sí, claro, sí. em, Johannes Kaiser le paró el carro y fue una muy buena para el carro, mira. Recuerden que Alejandro Ye fue el que perdió con Piñera en la última elección presidencial y es conocido en el mundo entero, al parecer, por no ser muy trabajador, de ahí el sobrenombre. Pero siempre Ujú. ese tipo de gente tiene cabida en redes sociales para decir lo que quiera, entonces veamos con qué nos va a sorprender esta vez Alejandro Ye. Mira, muy lindo con lo que nos sorprendió el señor Guille.
muy educado de su parte, muy, se nota su nivel de cultura y su nivel de amor a la patria y servicio a la patria, porque él pretendía servir a la patria siendo presidente, ¿no es cierto? Y es su trabajo como político, pero parece que no estaba ni ahí con Chile y lo está diciendo en las redes sociales. Él dijo lo siguiente, Guille, dijo, un país que asesinó compatriotas que usted ignoró, donde gente como usted se opuso a la ley de divorcio, bla, bla, bla. Bueno, él estaba comentando el tuit de otra persona, ¿no es cierto? Y Johannes Kaiser le respondió, este país culiado que te hizo millonario, te paga el sueldo, te da libertad para insultarlo, te dio poder político. Lo que no pudo hacer este país culiado fue darte clase de esencia o amor a la patria, porque eso te lo da la familia y la tuya no te dio más que miseria. Esto respecto a Oh, los dichos de Guille de golazo. que Chile era un país claro. Entonces me parece muy apropiado el comentario de, de Johannes Kaiser. Le respondió, ¿no? Hasta el momento no he visto. Lo peor que quería ser presidente de Chile, pues, o sea, Él, con todo ese oye, sí, él resentimiento. tenía una campaña ¿cómo se llama esto? Él fue el que planteó la primera campaña de cambiar la constitución, y me acuerdo en su época, él dijo eso. Un expresidencial de la República, totalmente elegante. No, sí, de salud. De salón, Eh, etiqueta total. se, se educó con los padres franceses, bueno. ¿Qué más te iba a contar? Bueno, este relato Cuéntame algo. emocional eh, es muy peligroso, como decía Axel Kaiser, es peligroso porque en el fondo los seres humanos no avanzamos cuando dejamos que nuestras emociones aparezcan antes de nuestro pensamiento. Porque si yo tengo una discusión contigo y me enojo, ¿no es cierto? Te puedo mandar a la chucha, después me puedo arrepentir y me voy a arrepentir. Entonces, no puedo, tengo que pensar en frío. Entonces, tenemos que sentarnos a discutir con la cabeza fría y con racionalidad, no con emocionalidad. Y esta gente de la prueba desborda en emocionalidad cuando defiende la nueva constitución que no conocen, que no han redactado, que no han leído, que no tienen ni idea. Entonces, con esas personas no se puede discutir. Si tú te fijas, yo cada discusión que tengo con una persona, el debate termina con la persona la prueba llorando, diciendo, es que me has ofendido, has dicho que mis ideas son ridículas, que mis ideas no tienen asidero en la realidad, me has llamado poco racional. Y tú le dices, yo no te estoy ofendiendo a ti, te estoy ofendiendo a tus ideas. Que Pero no ellos, es mira, cierto, como lo tienen arraigado, ¿no es cierto? Una respuesta intestinal la que tienen, no piensan, no están pensando. es el tipo de gente que cree que una película también los define, pues, weón. ¿Qué se puede esperar? Ah, Claro, porque por ejemplo tú le preguntas, ya, cuando te dicen, ¿no es cierto? Ya, ¿quiere cambiar, quiere una nueva constitución? Sí. ¿Y cómo quiere cambiar la constitución? No tengo idea. ¿Va a resolver sus problemas entonces eso? Sí. Entonces, en la ¿cómo? encuesta, tú te das cuenta en esta encuesta que la gente es como un círculo. Tú le dices, bueno, ¿quieres cambiar la constitución? Sí. ¿Cómo la quieres cambiar? No lo sé. ¿Y crees que va a resolver todos tus problemas? Sí. Y tú te quedas pensando, ¿me perdí de algo? No sé qué te parece. Yo me quedo pensando así como, a veces pienso y digo, ¿qué onda? Entonces, ¿qué racionalidad tiene una cosa así? Ninguna, es una cosa de percepción. Y yo obviamente no estoy ofendiendo a las personas por la percepción. Si una constitución arregla los problemas o no, no es el punto. No estoy diciendo, yo creo que no, pero ese no es el punto. Lo que estoy diciendo es que lo que dicen no tiene piso en lo racional. Entonces, ¿qué, como discutíamos antes, qué pasa con los países que uno mira el mundo? A ver, ¿qué ha pasado en los países en que se ha cambiado la constitución y en los países que no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuántas veces ha cambiado la constitución? Ninguna. Tienen una sola La constitución en misma, toda su historia. pues Claro, tienen como, igual tienen harta enmienda a la Constitución, es verdad. claro, por ejemplo, Inglaterra.
No tienen constitución No escrita, tiene pues. constitución, ¿cachai? ¿No? Entonces cada país a su manera lo ha hecho, pero los países más estables del mundo son los que menos cambios le han hecho a su constitución, porque eso les da estabilidad política, estabilidad social y estabilidad económica. Por ejemplo, Nueva Zelanda también no tiene constitución escrita tampoco, pero la mayoría de los países desarrollados ha tenido una, máximo dos cambios de constitución. Entonces, o sea, perdón, una o dos constituciones máximo, excepto Francia y España, que son una excepción. Pero la mayoría ha tenido muy pocas constituciones y son países antiquísimos que han pasado por cosas mucho peores que las que hemos pasado acá en Latinoamérica, han pasado por guerras mundiales, guerras civiles, Revoluciones. claro. Entonces, y ahí comparando, ¿cuántas constituciones ha tenido Venezuela? 26. ¿Cuántas constituciones ha tenido República Dominicana? 32. O sea, si la fórmula fuera cambiar constituciones, si la fórmula del éxito fuera cambiar constituciones, entonces todos deberíamos estar como Venezuela y República Dominicana deberían estar igual que Suiza, que es un país tremendamente estable y rico. Y sabí que Suiza, la constitución de Suiza ha tenido 3 reformas en 800 años. Su constitución data de 1215, imagínate. La de Alemania, por ejemplo, Alemania ha tenido solo una constitución desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y Alemania pasó por hartas cosas, por la reunificación, bueno, eh, por la Guerra Fría, entonces las crisis, y tuvo solo una. Entonces, ¿quién en su juicio, quién en su sano juicio puede creer que cambiar la constitución va a llevar a un país a salir adelante? Haití, por ejemplo, 24 constituciones. Entonces, la gente pone la esperanza de que un papel va a arreglar los problemas de la vida de las personas. No, eso le dijeron, pues esa fue la promesa que le hicieron. Entonces no sé qué espera la gente de verdad, weón. ¿Qué quiere? Claro, no, imagínate que esa recesión, primero que nada, ha llevado a nuestro país, o sea, ese pensamiento ha llevado a nuestro país a una recesión, porque obviamente estas demandas sociales destruyeron infraestructura importante, destruyeron los metros, destruyeron centros cívicos, destruyeron casas, restaurantes, propiedades de otras personas, saquearon supermercados, por lo tanto, ha sido como una suma de factores, ¿no es cierto?, que generaba una recesión económica. Ahora la gente no quiere invertir en el país. El desempleo está aumentando de manera catastrófica. Usted ve que hay mucha gente que no tiene trabajo en este momento. ¿Y sabes quién es lo que lo está pasando peor? La gente más pobre, porque, a ver, cuando se quemaron las estaciones de metro, ¿quién fueron las personas más perjudicadas por eso? La gente pobre, porque más La se mueve al gente más metro, pues, weón, sí. pobre, que más usan el metro, porque además viven en comunas generalmente periféricas y llegan a su barrio desde su trabajo por el metro. Entonces, en ese nombre ridículo de la justicia social y del pueblo, dañaron a la gente más vulnerable sin pensarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas soluciones que se nos presentan como fáciles. Es como cuando te dicen ten cuidado con el dinero fácil, porque es sospechoso. Es muy sospechoso de volcar tu esperanza, ¿no es cierto?, en una emoción y echarle la culpa a una persona o a una cosa que es la Constitución de los acontecimientos. Entonces, no, si esta gente no se sienta a conversar, si con esta gente no se puede debatir, yo no sé cómo ellos van a escribir esa Constitución. Se van a terminar matando entre ellos. Nadie sabe realmente qué va a pasar, pues, ese es No, el es problema. que nadie sabe, es el problema. No sabemos.